El premio Vida y Obra es una iniciativa que surge del Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá, pues como bien ustedes saben, es ese lugar donde se encuentran las propuestas como de una ciudadanía que está representada por los concejales y de una administración distrital. Entonces lo que se buscaba era dar un reconocimiento a un artista, a alguien que se destacara en el campo artístico y que se encontrara una forma a través de la cual se le pudiera hacer ese reconocimiento a alguien que hubiera aportado de manera significativa al desarrollo cultural de la ciudad. Los jurados, que en este caso fueron pues la exministra Elvira Cuervo de Jaramillo, también estuvo como jurado Bernardo Hoyos y Álvaro Castaño, fueron quienes reconocieron en Carlos José pues una persona que dedicó muchos años de su vida a aportarle a la cultura en la ciudad, a fortalecer este campo. La deliberación del jurado fue facilísima, porque todos estábamos de acuerdo, antes de llegar, de que el candidato escogido era Carlos José. Yo entré a la actividad teatral muy temprano, es decir, recién salido del colegio, pero yo había empezado de niño. Mis primeras experiencias con el teatro fueron muy pequeños, es decir, la primera vez que actué tenía 3 o 4 años. El teatro es una gran forma de expresión humana, una especie de espejo crítico de la realidad. A través de todos los tiempos, las grandes sociedades han tenido en el teatro, de alguna manera, su espacio de reflexión sobre los grandes asuntos de la vida humana, es decir, sobre la vida y la muerte, sobre el problema del poder, sobre el problema de la familia, sobre el problema del amor, sobre el problema de la guerra, es decir, los grandes temas que han afectado la vida social, han estado reflejados por el teatro. Al escribir sobre la historia del teatro le ha dado una trascendencia que sin sus textos no tendría. Entonces creo que el hablar del teatro, el recopilar, el ponerlo como tema de discusión y como tema de reflexión, también lo que le ha dado es una trascendencia al teatro más allá de las obras, vinculándolo a la historia y dándole un lugar mucho más trascendente a los artistas. Y creo que el hecho de ser un artista que ha estado también viendo las cosas desde el punto de vista de la reflexión, pues le ha dado una gran mirada sobre el trabajo de los demás. Es uno de los historiadores, intelectuales, conocedores del teatro, de los libros. Yo pienso que es uno de los colombianos que más conocen nuestra historia y que más conocen nuestras tradiciones y nuestra trayectoria. Influyó muchísimo en la formación del grupo de teatro que trabajó con él muchísimo tiempo, donde Gómez Jatín se formó ahí, muchos se formaron muy buenos actores. Para el surgimiento del nuevo teatro en Colombia, trabajé creando muchos grupos. Creé primero un grupo que se llama el Teatro de Arte Popular, y lo llamamos el TAP. Y al hablar de arte popular estábamos con la pretensión de buscar un amplio público. Íbamos a los barrios, íbamos a los pueblos, montamos primero unas obras mías de teatro para niños. Las primeras obras con las que nos movimos por todo el país se llamaban Amor de Chocolate y luego Dulcita y el Burrito. Estas dos obras fueron presentadas en todo Colombia y por ejemplo, Dulcita y el Burrito ha sido representada en casi toda América Latina. Me llamaron para hacer los libretos primero de una serie sobre la vida de Córdoba,
de José María Córdoba. Se hizo una serie de 21 capítulos y ellos en un comienzo han empezado a buscar muchos libretistas, cada serie con un libretista distinto, pero después de Córdoba y de las primeras series prácticamente yo quedé como el libretista titular, es decir, yo escribí sobre Bolívar, Nariño, Mosquera y Obando, sobre el Bogotazo, sobre heroínas de la independencia, sobre muchos temas, un especial sobre la batalla de Boyacá. Es decir, estas series me obligaron a triplicar la investigación sobre la historia de Colombia. Este tipo de experiencia de hacer un dramatizado histórico, por ejemplo, Bolívar fueron 42 capítulos de 1 hora. Es decir, eso equivale a 30 largometrajes, por lo menos. La propuesta de ingreso a la Academia Colombiana de Historia provino de un historiador muy querido, Guillermo Hernández de Alba, que fue asesor histórico de la serie sobre Nariño. Entonces él vio pues, el trabajo que yo había hecho, el trabajo de investigación. Después, ya con los trabajos realizados en la Academia, para el Boletín de Historia de Antigüedades y muchos textos de intervenciones que tuve durante ese periodo, me eligieron como miembro de número, que eso es posterior y eso ya es un estatus, digamos, especial, porque en la Academia miembros correspondientes puede haber muchos, pero entrar a miembro de número ya exige una responsabilidad y exige haber realizado algún trabajo dentro de la Academia, si no, no sería posible. Y así entré también a la Academia de Historia de Bogotá, también soy miembro de número, y a la Academia de la Lengua. Entré en junio del 92 y dirigí la biblioteca hasta el mes de septiembre del 2002, o sea, un poquito más de 10 años. Me puse a investigar qué era la biblioteca, qué necesidades tenía. Cité a todos los anteriores directores, una buena parte fueron a la reunión. Yo dije, mire, yo no voy aquí a luchar por ser el más original y el más novedoso, yo lo que quiero saber es qué les quedó pendiente a ustedes en ese periodo, cómo ven la biblioteca, cuáles creen que son los problemas más grandes de la biblioteca. Entonces hubo una especie de consenso en que uno de los problemas graves de la biblioteca era la presencia durante más de 40 años ahí durante 40 años de Inravisión, porque los sótanos de la biblioteca estaban en Inravisión, ya Inravisión tenía sus estudios en el CAN, ya las cámaras habían salido a la calle, ya no tenía sentido conservar esto y era importante. En cambio la biblioteca ya había llegado a una fase crítica donde no tenía dónde guardar los periódicos, no tenía dónde guardar las colecciones, era un atiborramiento impresionante. Pero allí desarrolló una labor que le tiene que reconocer el país toda la vida, que fue todo el proceso de desalojo que hizo de los estudios de Inravisión. Llegó un nuevo director de Inravisión que fue definitivo, que fue Luis Guillermo Ángel, el paisa Ángel, que entendió divinamente el problema de la Biblioteca Nacional y fue una maravilla, porque si no había un acuerdo entre la biblioteca y la dirección de Inravisión para hacer ese retiro, no se hubiera podido hacer nunca. Es decir, eso era como una invasión realmente que se había hecho por motivos transitorios, pero que se institucionalizó allí. Entonces, al retirarse Inravisión se pudieron hacer una cantidad de obras. Y en mi casa, durante mucho tiempo, todos los closets, todo estaba como invadido por los libros. Y bueno, eso sigue siendo así. Cuando le dices, papi, te puedo decir una cosa, dice, cuando llegue al punto. Entonces el punto de mi papá es el punto en el que se puede hablar con él y la llegada al punto es un tema. Y creo que eso solamente lo ha podido hacer en la medida que ha tenido una mujer como mi mamá, que es alguien que ha creído absolutamente en todas las cosas que mi papá ha hecho. Entonces creo que gran parte de lo que mi papá es se debe a lo que mi mamá le da, a la estabilidad y el confort que mi mamá le ha construido alrededor. Lo más admirable es la perseverancia y el espíritu que conserva de
de ser joven. Yo diría que todavía no han terminado, es decir, todavía faltan varias escenas y no podría ser un balance parcial. Como balance parcial tengo algunas satisfacciones, también tengo todavía aspiraciones de muchas cosas por hacer. Casi diría que estoy empezando y que todavía necesito mucho tiempo para cosas que están por ahí en la cabeza.